monumentos y su gente. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a ULibro 2022, Ciudad Memoria. Nos complace y estamos muy felices de tenerlos a ustedes aquí de regreso a esta Feria del Libro de Bucaramanga, que está cumpliendo este año 20 años de actividades ininterrumpidas. Para esta ocasión, la Feria del Libro de Bucaramanga presenta Encuentro con Autor, El Tercer Paraíso, del escritor chileno Cristian Alarcón Casanova, Premio Alfaguara de Novela 2022. Cristian es escritor y periodista. Desde comienzos de la década de los 90 del siglo pasado se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en los diarios Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gato Pardo. Es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. La periodista del Programa de Comunicación Social de la UNAV, la profesora Xiomara Karina Montañez Monsalve, que también es directora del periódico 15, periódico que también está cumpliendo 20 años, igual que esta feria, de estar al aire, es la moderadora de este encuentro con autor. Bienvenidos, adelante. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola Cristian, bienvenido a Bucaramanga. Bueno, qué bueno verlos aquí una vez más, un año más ya en la presencial. Y pues bueno, esta tarde vamos a hablar con Cristian Alarcón. Es una maravilla poder hablar con Cristian, conocerlo, ¿sí? Admiro mucho su trabajo periodístico, su experiencia con la revista Anfibia especialmente. Y bueno, hoy vamos a hablar del Tercer Paraíso, su novela. Antes de empezar, pues quiero leer algunas palabras para Cristian, que está acá, y luego pues iniciamos. ¿Te parece? Listo. Las flores de este paraíso nos dicen que toda esta tarde somos parte de un jardín. ¿Sí? Es una frase de tu libro. Doy la bienvenida a los amantes de la literatura, a los amigos y los curiosos que están aquí acompañándonos. Hablaremos del Tercer Paraíso, novela que le otorga a Cristian Alarcón el Premio Alfaguara 2022. Las plantas tienen detrás muchas historias desde la botánica, si queremos verlo así. Y su mundo es tan apasionante que algunos humanos, como los dos que estamos acá sentados, sucumbimos ante su belleza y caprichos porque tal vez ellas nos brindan este espacio que necesitamos para pensar y recordar lo que ha sido nuestras vidas. Nadie dijo que construir un jardín es fácil, pues es como construir la vida misma, con una alta dosis de frustración. Cristian Alarcón usó los momentos únicos con las palabras para recordar a sus antepasados, su niñez, sus amores, su mamá, su abuela, y tejer un relato que nos revela la conexión que todos tenemos con la naturaleza. La idea es que, luego de leer El Tercer Paraíso, ustedes logren descifrar qué le falta a sus raíces para mutar y florecer. Entonces, Cristian. Hola. Empecemos. Wow. Bueno, muchas gracias por acompañarme, Xiomara, por acceder a darme este abrazo literario que significa para mí la presentación de mi novela en Bucaramanga, y gracias a todos y todas por molestarse a este horario en el que también tientan otras cosas tan importantes como la siesta y estar entonces aquí en esta celebración. La presentación de un libro siempre es una ceremonia, una celebración. Llevo demasiado tiempo, en realidad no es tanto, son 5 meses rondando primero España y luego América Latina en esto que llaman la gira Alfaguara, ¿no? Que es mítica la gira Alfaguara porque parece ser que ha habido otros ganadores del premio, que ya en esta ocasión es el premio número 25, que no han podido terminar la gira porque es demasiado demandante. Hoy cuando aterricé, primero ayer me quedé dormido
y perdí el avión. Pero juro que había hecho todo bien. Es decir, me había comportado razonablemente durante el fin de semana. Había llegado de Panamá, donde había estado en la Feria del Libro hasta el domingo pasado. Había tenido una semana intensa de trabajo porque cuando me voy de Buenos Aires, Anfibia, que es la revista que dirijo, y una cantidad de cosas que yo hago demandan en mi ausencia que cumpla con todo lo que debo. Se juntan eso, los amores, los amigos, el hijo, y es difícil dar respuesta a todo, ¿no? Y entonces el fin de semana yo dije, cógela suave, Cristian Alarcón, porque vas a viajar. Y así fue, me porté extremadamente bien. Fui a bailar, pero de día, el sábado, a una fiesta electrónica, a ver a una banda que a mí me encanta, que hace electrónica y folclore andino, que se las recomiendo, se llama Chancha Vía Circuito. Pero como ahora, después de la pandemia, ciertas ceremonias que eran nocturnas son diurnas, la gente mayor como uno puede hacer algunas cosas sin destruirse en lo más profundo de la noche. De modo que después cené con mis amigos y me fui a dormir. El domingo tuvimos un almuerzo, luego dormí una larguísima siesta y me acosté a las 12 de la noche para despertarme 3:30. Y ya nunca pude despertar, a pesar de que tocaron el timbre de mi casa 10 veces, me llamaron al celular otras 10 y desperté a las 6, ¿no? Me siento fatal por haber incumplido con ese compromiso, porque era muy importante para mí venir. Por suerte, Linda, que es una maga, no sé si está por ahí, consigue que los autores vengan a esta ciudad y logró transformarlo todo y recuperamos. Bueno, hice una cosa muy importante, llamé a Bianca y di de baja mi check-in, con lo cual salvé el pasaje. Así que aquí estoy, quiero agradecerle públicamente al equipo que me trajo, hizo que yo anoche a la 1:30 de la mañana tomara entonces el vuelo que me trajo hoy. Pero cuando aterricé en Bogotá, estaba tan dormido, pero tan dormido, que creí que estaba aterrizando en Buenos Aires. Porque debe ser que tengo muchas ganas de estar en mi casa. Les cuento esto, es simplemente compartir con ustedes un poco del cotidiano de un autor que está enloquecido de viajes, y que por lo tanto agradece mucho llegar a una ciudad tan hermosa, llegar a una ciudad, miren lo que voy a decir, no voy a parecer un señor conservador, tan ordenada. Es decir, me impresionó muchísimo, como apenas llegué, como cierta razón de ser ciudadana, ¿no? Dije, a mí me gustaría volver acá. Me gustó mucho encontrarme con este paisaje de montaña. Yo nací entre montañas en el sur de Chile. Esta novela, ahora vamos a hablar de ella, es una novela de montañas, de colinas, de atardeceres, de amaneceres y de plantas que crecen gracias a una enorme cantidad de lluvia, ¿no? Acá debe llover mucho, ¿verdad? Se nota por el verde, se nota por esta exuberancia en la que viven. Y también debo decirles que estoy muy contento porque, bueno, como siempre que viajo, trato de desentrañar a dónde voy. Estoy feliz de estar en la ciudad, en la región, en la zona, en la montaña de los comuneros a los que Colombia les debe su independencia. Así que eso también me pone muy contento. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces empecemos a hablar de la novela. Tú llegas a la ficción con esta novela, pero eras reconocido, sigues siendo reconocido como cronista, como un periodista de investigación, especialmente por los temas de violencia urbana en la Argentina, especialmente en el cono de Buenos Aires. Quiero que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de aterrizar, digámoslo así, en la novela, teniendo en cuenta que como periodista de investigación los detalles, los datos, las fuentes importan tanto, pero aquí estamos hablando de tu vida y además estamos hablando, pues estamos contando en ficción. Claro. Yo pasé quizás demasiado tiempo en la crónica, en la no ficción. Digo demasiado tiempo porque si ahora estoy cansado de viajar, antes estaba cansado de convivir con ladrones y narcotraficantes, lo que era un poquito más pesado que esto de los aeropuertos. Afortunadamente el premio Alfaguara no solo hace que mi novela esté en casi todas las ciudades y las librerías de América Latina, y eso es fuerte para un autor de un continente donde la literatura está balcanizada. Habrá aquí escritoras o escritores
de Bucaramanga, que entienden perfectamente lo que les digo, porque es muy difícil romper las alambradas culturales que el mercado editorial impone a los nuevos autores y autoras que intentan hacerse un camino en la literatura. Aún aquellos que logran o logramos cierto reconocimiento a nivel nacional en nuestras ciudades o países, se nos vuelve muy difícil ser publicados en otros países de nuestra propia lengua. No ya digo ser traducidos al inglés, al francés, al alemán o a los idiomas raros. A mí me tradujeron al polaco, por ejemplo, una cosa rarísima. Mi libro, Si me querés quererme tranza, en polaco se llama Ja tranza. Pero la verdad es que yo me había asumido, como muchos, Patricia Nieto, mi amiga y compañera y maestra también, está increíblemente en paralelo a este acontecimiento en otra sala, hablando de su último libro de crónicas, que no nos pusimos de acuerdo y se llama Crónicas del Paraíso. Y yo siempre le hago el chiste de que Patricia Nieto es el secreto mejor guardado de la crónica latinoamericana, porque para mí es la mejor cronista de América Latina, es la que mejor escribe, es la que mejor piensa, y sin embargo yo en mi colección de libros le publiqué uno de sus libros en Argentina, pero si no, no estarían. Y en muchos otros países pasa lo mismo. Gracias a la Alfaguara se acaba de publicar y va a llegar ahora a las librerías de Colombia también, Si me querés quererme tranza, mi libro sobre narcotraficantes peruanos, y cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que sale de una cumbia colombiana, el libro sobre el Frente Vital, un santo de los pibes chorros, un santo de los jóvenes ladrones. Escribir esos dos libros me llevó toda una década en periódicos investigando gente muy mala y muy dañina, policías asesinos, miembros de escuadrones de la muerte, y después toda otra década de investigación etnográfica. Mi trabajo era meterme en las comunas, meterme en los barrios, vivir todo mi tiempo libre como un antropólogo con los chicos que protagonizaban primero el libro de los ladrones y luego lo hice con los narcotraficantes. Con los narcotraficantes ya no entraba tanto yo al barrio, sino que más bien los sacaba a ellos porque tenía un poquito más de miedo de que me pasara algo. Hacía una desterritorialización. Para mi primer libro yo no estaba preparado, no estaba listo espiritual y psíquicamente para acceder a ese nivel de beligerancia. Yo era todavía a los 25 años un chico que se creía bisexual. Ser bisexual, les cuento, hace 25 años era lo más revolucionario que uno podía hacer. O sea, ahora ser no binario es muy arriba, pero en ese momento obviamente no existía la categoría no binaria. Y entonces para mí era muy difícil, desde una masculinidad muy sensible como la mía, habitar los barrios y esa masculinidad que me proponían los jóvenes ladrones, porque sentía que me iban a discriminar. Yo me equivoqué, al menos esos ladrones argentinos no me discriminaron, me quisieron con mi diferencia. Aprendí a ser diferente en la acción, sin tener vergüenza de mí ni de todas mis finezas y delicadezas, que siendo niño, y eso sí está en esta novela, me habían significado un bullying y una violencia terrible, porque era un niño muy delicado. Más allá de que sorteé la dificultad inicial que me producía esta diferencia como etnógrafo en el territorio, no supe manejar los vínculos, no supe manejar los afectos, no supe manejar la demanda que me producían lesotres. Esas madres que querían que sea sus hijos. Mucha madre queriendo que yo sea su hijo. Soy un niño igual muy adoptable, yo lo sé. Pero bueno, eran mamás que habían perdido a sus hijos. Eran mamás a quienes la policía les había matado a sus hijos y se producían como unas demandas afectivas muy fuertes que yo no sabía cómo responder. Esos chicos que además querían un hermano mayor o un padre, ¿no? Todo este berenjenal, decimos en Argentina, todo este caos que puede ocurrir con alguien que transita los territorios me ocurrió. Creo haber aprendido, gracias al psicoanálisis, a mi propia búsqueda personal, a transitar estas etnografías de un modo menos injusto para los demás y para mí. Ya con tranzas, Si me querés quererme tranza, que también saldrá ahora acá, creo haberlo hecho mejor. Dije, no me voy a vincular afectivamente, salí padre de allí. Mi hijo lo conocí, mi hijo adoptado lo conocí haciendo esa investigación. Así que todo lo que dije que iba a hacer bien lo volví a hacer mal, me volví a vincular de más. No, me sale muy mal cuando digo no quiero, más vale digo quiero porque si no me sale peor.
digamos. Con esto lo que les quiero decir es que el salto a la ficción, yo creo que es una enorme huida. Yo no sé si tengo ganas de volver a comprometerme como me comprometí con un trabajo tan intenso como es la crónica y la investigación periodística. Creo haberlo dado todo, creo que me merezco el derecho a la invención. Esta es una novela inspirada en mi madre, mi abuela, mi padre y en mí mismo, en mi tierra donde nací en el sur de Chile, pero donde lo he trastocado todo, lo he reinventado todo, le he faltado el respeto a absolutamente todos los personajes y finalmente he llegado a las tierras de la ficción para quedarme un rato, porque no sé si tengo la energía, la disposición humana para este trabajo que es el de la crónica, que lo que implica es un compromiso ético para el que yo hoy siento que no estaría listo. Con esto les invito a pensar a quienes hacen periodismo, a quienes hacen ciencias sociales, en esta crisis que vive y atraviesa nuestras disciplinas, Xiomara, porque hay algo que está ocurriendo ya a esta altura y es que la visita a los territorios, la visita a las violencias, la visita a la alteridad, la visita a las disidencias suele ser un tour. Y hay que evitar la situación del tour. Y hay que hacer conciencia sobre qué debemos, quienes estamos en lugares de privilegio, qué debemos dejar cada vez que entramos a una comunidad, qué debemos entregar de nosotros cada vez que transitamos un terreno, un territorio de la desigualdad, cómo nos comprometemos con el otro, más allá de esta circunstancia en la que somos narradores privilegiados, que podemos irnos de los territorios con esas historias conmovedoras, profundas, humanas, muchas veces dolorosas, y con eso ganarnos muchos premios y muchos reconocimientos y elogios de nuestros pares, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros amigos, de nuestros amores, y olvidar muy tempranamente que estuvimos en el lugar donde la necesidad sigue existiendo. Creo que el periodismo atraviesa múltiples crisis y que una de esas crisis es una crisis de orden ético y que eso nos obligaría a una rediscusión. Pero como ahora soy escritor de ficción, estoy a salvo de ello. Bueno, Cristian, tú en lo que acabas de decir tocas algo muy importante y es que también este paso a la ficción, como lo hablábamos ahora, te ha llevado a trabajar en otras estructuras a la hora de contar, ¿sí? Algo ocurre con El Tercer Paraíso y es que ustedes cuando empiezan a leerla encuentran muchas historias y uno por momentos dice, pero ¿qué pasa acá? ¿Sí? Pero es cuando ya llega uno a un punto en el que entiende que todo se une, ¿sí? Y que la historia cobra un sentido maravilloso y es llegar a esa historia de ese niño. Me gustaría que frente a esto nos dijeras, bueno, ¿cómo fue ese detrás de cámaras, de construir y trabajar en esa estructura, de poder juntar tus historias personales, ¿sí? Y trabajarlas dentro de la ficción? El Tercer Paraíso, si se adentran en el libro, está pensado como un laberinto en el que está buenísimo perderse. O sea, por momentos puede que haya un recodo oscuro, ¿sí? Y hay tramos verdaderamente duros, pero está pensado para que puedan dejarse llevar en esa condición que sea de la pérdida, la de la confusión. Una confusión mentirosa, como la vida misma. ¿Vieron que a veces uno se levanta no sabiendo qué hacer de su vida? No sé si le pasó a alguien por ahí en algún momento a alguno le pasó. Uno de esos días que dice que esta carrera no es la mía, ¿no? Este examen no lo voy a aprobar. Que alcen la mano, que alcen la mano. Este chico que conocí no es el amor de mi vida. No sé, mi madre no me quiso, qué sé yo, no sé. Cosas que a uno lo hacen pensar, no voy por el buen camino, la culpa es mía, ¿no? Vivimos en un cierto estado de confusión pospandémico, no sé si tienen la sensación. Nada parece tener contorno, nada parece tener definición. No solo porque experimentamos las transiciones múltiples a las que la cultura nos empuja y que de algún modo nos permitimos por primera vez, sino porque también hay un clima de época confuso en muchos sentidos. El libro es consciente de esto, esta novela es consciente de algún modo de esto, por lo tanto estamos hablando de un laberinto ciertamente iluminado por un iluminador experto. Es decir, allí donde hay penumbra,
pronto hay luz, y al revés, ¿no? Entonces, estos tránsitos por 157 capítulos los van a llevar de la historia de un narrador que se come la película, de que le va a hacer un homenaje a su abuela para sembrar dalias en una casa que está a 1 hora de Buenos Aires, mientras una voz narradora recuerda la vida de un clan campesino con unas mujeres poderosísimas, fuertísimas, pero cagadas a palos por sus maridos, por los varones de su clan. Y un niño mariquita que también sufrirá de esa violencia, que no va a venir de los varones, sino que va a venir de las mujeres. Entonces, en esta novela, soportar la violencia atávica de nuestras sociedades latinoamericanas, que mi propia generación ha vivido intensamente, porque yo tengo 51 años, yo sé que parezco de 40, no, mentira. Pero los de 51 todavía estamos en un punto liminar, es decir, entendamos que los derechos del niño, la niña y el adolescente tienen 15 años. La existencia de UNICEF tiene 20, 25. La Declaración Universal de los Derechos del Niño es de ayer. En América Latina fue legítimo criar a los hijos a punta de cintazo, palo, escobazo, coscacho, mechoneo, etcétera, etcétera, porque así es como nos tenían que hacer probos. Si no le pegabas a una criatura no iba a salir bien. No había disposición para el uso del lenguaje amoroso porque no estaba habilitado culturalmente. Un varón no podía acariciar a su hijo. Esa es la América Latina de la que venimos. Esas son nuestras provincias, esos son nuestros pueblos, esos son todavía muchas de nuestras ciudades intermedias. Una cultura donde el feminismo habla de patriarcado no es solamente la cultura patriarcal que asesina mujeres todos los días, porque el patriarcado tiene muchos efectos y esos efectos son más bien de orden psicológico, son más bien de orden subjetivo. Los condicionamientos que producen en nuestra afectividad quizás sean los condicionamientos que producen sociedades injustas. Por supuesto que a eso le vamos a sumar el racismo, ¿no? Y el clasismo. Si todo esto, siendo pobre, indígena, negro, moreno, gordo, demasiado petizo, demasiado alto, demasiado cualquier cosa, la vida se vuelve un infierno. Es muy fácil allá afuera, sin aire acondicionado, en un barrio, en una casa donde viven 10, que la vida se vuelva un infierno. Para los personajes del Tercer Paraíso, la vida es un infierno. Y a pesar de que es un infierno, estos personajes buscan desesperadamente la felicidad. Aunque saben que uno la toca y la hija de puta se corre 4 metros para allá, ¿no? Uno toca la felicidad, inmediatamente está acá a la vuelta de la esquina, tomándose una cerveza. ¿Qué haces acá, felicidad? Te estoy llamando, ¿no? Quédate acá al lado mío. Bueno, porque la felicidad parece ser que es algo que se construye. Se construye aún en lo infernal de esta vida. Se construye aún cuando somos resistentes y resilientes. Resistir para vivir. Ser resiliente para vivir mejor. Porque si hay algo que me ocupó mucho tiempo en esta estructura de 157 pequeñas unidades que se combinan perfectamente para que me puedan acompañar en el laberinto, es que entendí que el narrador que inventé y que no soy yo, pero que es un narrador que inventé yo, no es un narrador resentido, con sus padres que le inyectaron testosterona a los 6 años para que sea un varón macho, y no esa mariquita que les daba vergüenza. No ser resentido con el golpe que intentaba corregir el error, ni con mis ancestros de ancestros, que fueron los que produjeron la cadena, ni con mi abuelo alcohólico, que llegaba para hacerse el macho a sacar a mi abuela de la cama para golpearla y demostrarle a todos que era él el que mandaba. Porque al mismo tiempo él también era un niño huérfano que se crió en la calle, que sus primeros pesos los hizo lustrándole los zapatos a los poderosos del pueblo. Es un libro en el que
hay resiliencia y hay resistencia al mismo tiempo, y en el que la narración está desapegada de la tragedia. No van a encontrarse aquí con una propuesta de salir a degollar machos. No es esa la propuesta, ¿no? Tampoco es concesiva. Para mí fue muy difícil construir esta distancia. Una distancia que yo podría llamar que es la distancia afectuosa del desapego. Es, de algún modo, algo que no se parece a la reconciliación, pero se parece más a la vida real. Es como la mayoría de nosotros sostenemos nuestras vidas a pesar de las injusticias de aquellos que nos quieren. Porque los injustos no son solamente los poderosos. A veces los injustos son los que nos quieren. Y bueno, y en ese contexto... Ay, me fui al carajo, hablé un montón. No, maravilloso. Y en ese contexto aparecen unos personajes femeninos que son muy importantes en el libro y que particularmente me encantan porque llevan al lector también a reflexionar sobre quiénes son nuestras madres y quiénes son nuestras abuelas. Pero no sé si esté bien en lo que te voy a decir, pero me parece a veces por momentos en la lectura que fue doloroso para ti también llevar a esas mujeres a las letras y ponerlas en el libro, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso tuyo con esos personajes femeninos que son tu abuela y son tu mamá, ¿no? Que acabas de decir, mujeres violentas también, ¿sí? Muy duras, pero también lo que dices, buscando la felicidad todo el tiempo. No tuve miedo de escribir la historia de mi familia, no tuve miedo de que me dejaran de hablar, ¿no? Básicamente. De que mi madre me excomulgara y me desheredara para siempre. Cierta intriga me producía su reacción, pero no me dolió. No, si me hubiera dolido, o sea, yo no hago nada que me duela. Ya no hago nada que me duela. Si acaso me daño cuando exagero con los Negronis o con el whisky, porque al otro día me duele la cabeza. Es el máximo daño que me puedo producir, ¿no? No establezco vínculos dañinos, trato de no dañar al otro en mis vínculos, trato de no dañar a mi hijo. Tengo encendido una especie de, no diría que alarma, una sensibilidad del cuidado. He aprendido con muchísimo sufrimiento la sensibilidad del cuidado. Una política de cuidado de mí mismo y de los demás, que fracasa una y otra vez porque, digamos, de eso se trata la vida, ¿no? Pero sinceramente, si me hubiese dolido la escritura con tal de escribir un gran texto, que hay gente que piensa así, ¿no? Que es un modelo de escritor o de escritora, el sufriente, que es el escritor de la catarsis. Voy a sacar toda la mierda que tengo adentro y la voy a poner en un papel y va a estar buenísima, porque es mi mierda, ¿no? ¿Qué sé yo si está buenísima tu mierda? Aprende a escribir, digo yo, o sea, hay una cantidad de literatura de mierda circulando que tiene que ver con la convicción de que cualquier cosa que es verdad porque me ocurre acá adentro es buena. No es así. Eso es un ejercicio psicoanalítico para liberarte de algún fantasma. Lo podés hacer en un grupo de reflexión, pero no sé si es literatura. O sea, la catarsis no es literatura. Puede llegar a ser en una de esas tal vez poesía, pero la poesía es otro business con el lenguaje. Se trata de cómo usamos el lenguaje y no de los más profundos sentimientos que te asisten como ser humano. Porque no te hace distinto tener un sentimiento, porque eso es la humanidad. La literatura es un ejercicio de un orden misterioso, porque vos preguntabas hoy por la estructura, porque tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, una estructura y un lenguaje. La novela de ficción quizás me resulta en este momento de mi vida y de mi escritura un soporte mejor. Descubro yo, apenas me doy cuenta de que lo que estoy escribiendo se vuelve ficción, porque decido una estructura que me hace manipular de determinado modo el lenguaje. En la crónica yo era mucho más yoico, es decir, sacaba fuera aquello que veía y escuchaba, aquello que, como dice Capuchin, que con los 5 sentidos registraba,
para ponerlo en un texto que tenía que ser impactante. No, que tenía que ser la crónica latinoamericana. Tenía que tener una cantidad de adjetivos en general masculinos, ¿no? Fuerte, impactante, emocionante. Creo que, digamos, la maravilla de la ficción es que al correrte a una elucubración de otro orden, es decir, no le honrás respeto a la realidad, no querés cambiar el mundo. ¿No querés que tu crónica produzca un estremecimiento en la academia para que descubran que hay un tema que no investigaron, que el Estado organice una serie de políticas públicas mágicas para resolver la situación de los niños del barrio? No buscás nada que esté más allá del inmenso lujo singular que es trabajar con el lenguaje, con el valor de cada palabra, con el sentido de cada adjetivo, con la pertinencia de los adjetivos. Saber, por las lecturas que uno ha tenido, porque literatura es lectura, entonces nuestra trayectoria lectora nos hace conocedores del lenguaje. No hay otro modo de aprenderlo. Porque si no somos solo lengua materna. Hay poetas que son solo lengua materna, pero ¿qué tal las lenguas maternas que han tenido? La lengua materna es eso que nos arrulló. A veces fue de nuestra madre, a veces fue de nuestra abuela, a veces fue de una vecina, de una tía, de una madrina. Pocas veces podría ser de un varón. Hay lenguas masculinas que podrían llegar a ser lenguas maternas. Lo digo porque yo soy papá y mamá, por ejemplo. No sé si para mi hijo constituyo o constituiré una lengua materna. Pero manda la lengua materna, marca. Aún así de singular y bella, como es toda lengua materna, no es literatura y no es necesariamente poesía. Lo que nos vuelve escritores o escritoras, entonces, es todo lo que leímos, es nuestra experiencia vital con todas sus vicisitudes y la de nuestros padres y madres y la de nuestros ancestros y ancestras. Somos todo lo que vivimos y lo que vivieron los que nos parieron y los que parieron a los que nos parieron. Y así hasta 1492 y más allá. Y al mismo tiempo somos lo que leímos. En ese encuentro, en el encuentro de lo vital y lo eminentemente literario, a veces se produce este viaje que es la escritura. Y en la escritura el hallazgo de algún sentido. En el caso del Tercer Paraíso es el descubrimiento de que ese señor, ya en los 50, que quiere que un bulbo se convierta en una dalia para homenajear a su abuela, en cuyas faldas se escondía durante los veranos, en el medio de una huerta en el sur de Chile, quiere mucho más que una dalia. Tiene una ambición mucho más profunda que la flor y la belleza evidente de la flor. Y no les puedo contar qué más, porque si no, no van a comprar la novela. Pero ese señor que siembra ese bulbo también aparece en el libro siendo un niño. Hablábamos y que tú querías leer algo. Tú querías que yo leyera algo, no mientas. Bueno. Son así, ¿viste? Te hacen cargo. Yo solo dije, qué buena lección. Porque el otro día lo leí en un... Bueno, después les cuento, porque si no, se va a perder el chiste. ¿Desde dónde era? Desde acá hasta acá. Ok. Les hago una introducción. El protagonista es un niño que va todos los veranos al campo y en el campo se siente libre. De todos los chicos del campo hay uno al que le dicen el entenado, que vive con unas tías porque sus padres lo han dejado allí y no lo han vuelto a buscar, porque es el hijo de una trapecista de circo y de un payaso, que fueron corridos por los militares y entonces no están, lo dejaron al cuidado de otros. Aquí en el campo debe pasar lo mismo, muchos niños que son criados por parientes, por tías o por vecinos. El entenado es un niño que sufre más que los demás, porque no tiene los mismos derechos que el que nació en esa casa. Y se escapan, juegan, y entonces dice, cuando uno de los chicos terminó de contar, juegan a las escondidas en el bosque. Y todos se habían escondido, el niño estaba a solas
con Tayel siguiendo sus pasos fuertes hacia arriba del cerro, alejándose del bosque para sumergirse en un entramado de helechos, lianas, trepadoras, musgos y líquenes, siguiendo la huella de un sendero mínimo. Ven, ven, apúrate, hueoncito, decía Tayel, y el corazón del niño latía deprisa por el ascenso cada vez más escarpado y por los nervios. El vacío en el torso que le producía ver las piernas desnudas, trepando paso a paso, las nalgas marcadas en el pantalón de lana corto, el dulce olor de los piñones que se pudrían bajo las hojas y los hongos. Ya casi no se escuchaban los gritos de los otros, apenas un aullido de lobo imitado por uno, unas risas lejanas de alguien que había sido descubierto. «Aquí nadie nos va a encontrar, amigo», dijo Tayel, y mostró un túnel verde entre los coligües, el camino de los chanchos jabalíes que bajan a comer a las casas. El niño se preguntó, ¿y si vienen los jabalíes? ¿Y si aparece el puma? «Yo te cuido», dijo Tayel. «Ven, ven para acá, así nadie nos pilla». El niño pasó al fondo de lo que era una guarida perfecta, indetectable, camuflada en el follaje de la selva valdiviana, en el corazón de los coigües, ellos dos, flanqueados por las cañas impenetrables, acolchados por varias capas de hojas secas. «Aquí me escondo cuando me buscan para pegarme», dijo Tayel. «Me pongo chiquitito, acá», explicó, y ubicó suavemente al niño de costado, como haciéndolo dormir. El niño quiso que lo abrazara, que me abrace, que me abrace, que me abrace, como si lo hubiera dicho en voz alta. El muchacho lo apretó lo más cerca que pudo de sí. El niño sintió lo tibio de los brazos de cosecha, el olor a heno que despedía el cuerpo de Tayel, su vergadura y caliente entre las piernas, y allí se quiso quedar, esperar lo que el otro pidiera, que le ordenara algo, que le dijera qué debía hacer. Supo el niño lo digno que era obedecer al que sabe. Dejó que Tayel se llevara las manos al crecimiento absurdo de su pantalón y sintió el palpitar. «¿Querís verla?», escuchó al oído. «Es bonita», creyó, y solo se dio vuelta deseando que Tayel le diera un beso, lo mirara y le dijera cosas lindas. Bueno, ¿qué tanto tiene este niño de la novela de Cristian Alarcón? No, yo lo que les quiero contar es la anécdota. Hace 2 semanas yo estaba presentando, o 3, este libro en Lima, en la Feria del Libro. Y me habían dado como aquí el salón más grande y divino de la feria. Era muy grande, quizás no tanto como este. Y al principio estaba lleno hasta la mitad. Yo dije, está muy bien. Nadie me conoce, está hasta la mitad. Y comenzó la entrevista con un escritor que estaba sumamente interesado y obsesionado con esta escena y volvía otra vez a esta escena y yo no sé por qué insistía tanto con esta escena hasta que me la hizo leer. Y entonces yo lo molestaba y le decía, pero vos estás excitado con esta escena, ¿no? La esposa pobrecita estaba ahí, yo no sabía que la esposa de él estaba ahí. Y yo leí, pero cuando yo leí se produjo un silencio tan terrible y ante una de estas palabras fuertes, algo que parecía cortarse de verdad con un cuchillo helado, en medio de la noche, y yo no entendía por qué esta resistencia. Y cuando todo terminó, resulta que cada uno de los que estaba de la fila del medio para el fondo era un fanático de Fujimori, porque después de la presentación del Tercer Paraíso se presentaba la biografía de Fujimori, y entonces eran todos militantes de Fujimori que habían llegado de un modo equívoco a escucharme leer aquello que no debían haber escuchado jamás. Bueno, pero ¿qué tiene ese niño protagonista de este libro de Cristian Alarcón? Nada, porque todo lo que se acabo de leer es ficción. Eso es hermoso, ¿no? De verdad que sí, hay un niño construido allí que está basado en el niño que fui. Hay una escena que sí es cierta, se la voy a spoilear. El que soy yo, de este personaje que inventé, es al que arrastraban los compañeros en primer grado por el piso de tierra en el patio de una escuela de Chipoleti, una ciudad muy fea en la Patagonia argentina, que había dejado el paraíso de sus abuelos, verde como Bucaramanga, para ir a un desierto espantoso y mentiroso, porque en realidad en el verano todo es verde, pero es porque hay canales de regadío, pero el clima es seco, el viento sopla, la arena pega en los poros de la cara y duele.
Y él no entendía, ese niño que era yo, no entendía por qué lo habían sacado del paraíso y lo habían llevado a este infierno, en donde por ser muy fino, muy delicado, muy limpio y muy educado y muy inteligente y muy desclasado, sus compañeritos de la escuela popular a la que iba abusaban de él y hacían lo que querían con él. Hasta que un día, cansado de que lo violentaran en el patio de la escuela después de ser arrastrado, porque cuando llegaba a su casa su madre le pegaba porque había ensuciado el guardapolvo blanco. Entonces la tortura era doble. Mientras le estaban pegando, sabía que después le iban a pegar por eso. Y que tenía que defenderse. Y como era tan débil, físicamente débil, pero mentalmente era poderoso, un día decidió que su aliada sería la arena. Y entonces cuando le fueron a pegar, les tiró arena en los ojos y los dejó ciegos. Todavía los recuerdo alejándose de mí con las manitos, porque eran unos monstruitos pequeños, porque los niños pueden ser muy crueles. Y esos monstruitos gritaban, y yo lo que sentía era el placer de la venganza. De vengar en vida a mi ultimador, a mi abusador, ¿no? Me recuerdo sentado en la dirección de la escuela con un inmenso orgullo por haberme sacado de encima a los que me pretendían violentar. Y nunca más me pegaron. Así que cualquier cosa, si tienen un problema en la vida, no lo duden, tírenles arenas en los ojos. Bueno, pero el libro, además de estos personajes, también tiene detrás este momento tuyo en la pandemia de construcción de un jardín, ¿sí? Ajá. De esa experimentación, de esa vivencia de construir un jardín, que es tan frustrante, tengo que decirlo, porque a veces resulta, a veces no resulta. Ay, no, bueno, pero eso es otra historia. Pero aquí es importante porque tú nos revelas no solo detalles de la historia de esos hombres que descubrieron la botánica en América Latina, unos detalles buenísimos que tengo que decirlos, sino que además nos cuentas la influencia de Gilles Clement, que es este reconocido paisajista y jardinero. Quisiera que, digamos, que nos contaras de pronto algunos detalles precisamente sobre esa investigación que hiciste para hallar esos datos y esa información sobre los botánicos y a la vez relacionarlas con lo que tú has llamado un poco como algo, pues lo que entendí, como esos jardines en movimiento. Hay mucha gente que, como esta novela es la novela de un jardín, y yo estudié todo lo que pude para que mi personaje, el narrador, pareciera un buen jardinero, cree que yo soy un buen jardinero. Y saben que a la gente que se le dan las plantas les dicen de pulgar verde, ¿no? ¿Sí? Alguien que tiene el pulgar verde es ese que planta una semilla y le nace, que tiene una planta y florece. Hay gente dotada con un especial talento misterioso para las plantas. Todos tendrán una tía, una abuela, una madre que tiene unas plantas increíbles y otra que la envidia y le pide por favor que le entregue un gajito y a ella no se le da. A veces pasa con la cocina también, ¿no? Que hay gente que se le da y otra gente quiere copiar y lo mismo con la misma receta es horrible. Bueno, así es la vida. No todos tenemos los mismos talentos, por suerte. Yo no tengo el talento de la jardinería, no tengo el pulgar verde, me cuesta mucho. Todo lo que aparece en la novela está construido, lamento decirles, pero sí cuento con un gran jardinero y una paisajista que me ayudan con mi campo, a que mi campo esté divino y sea todo floreciente. O sea que igual lo disfruto, pero no soy yo capaz de producirlo. Lo que sí me hizo la novela hacer, además de contratar los servicios de toda esta gente para construir mi paraíso, fue estudiar botánica desde la inquietud de la genealogía botánica, que es remontarme a los griegos para preguntarme cómo se organizó el conocimiento de lo verde, cómo pensó la humanidad lo vegetal. Porque si hay algo que es el tercer paraíso, es una indagación que descubre su protagonista, solo, aislado en pandemia en el campo, mirando por esa ventana a ese jardín, que es que aquello que está ahí afuera, que es lo vegetal, lo animal y lo mineral, hablan con él. La naturaleza nos habla, nos interpela, solo es cuestión de aprender a escucharla. Lo humano está sobrevaluado.
Los humanos solos no somos nada. Pero la experiencia occidental ha hecho, y las religiones, y la universidad, y la creencia en el conocimiento y en la ciencia, nos ha hecho creer que lo humano gobierna y debe gobernar el planeta, en un profundo desprecio por lo silencioso que es lo mineral, lo vegetal, ¿no? Y por el mundo animal, a quien hemos considerado sin derechos hasta ahora. El descubrimiento del protagonista de la novela es que allá afuera algo lo interpela. La luz que cae distinta en mayo que en junio, que en agosto, que en septiembre. El agua que cuando falta nos estremece con la sequía. La abundancia del agua que nos inunda y nos perjudica la plantación. Las plagas que van a llegar cuando tengamos casi los frutos por cosechar a comérselos. Los perros del vecino a quienes hay que construirles un cerco para que no den con mis dalias y me las destruyan. Todo lo que ocurre allá afuera lo interpela. Y para comprenderlo, yo lo que hice fue empezar a leer, porque cuando uno escriba ficción o no ficción, necesita saber demasiado del tema para poder escribir mejor. Esto es un dato para los que estudian periodismo o comunicación. Si quieren escribir bien, no solo tienen que leer y escribir, también tienen que saber. Sin conocimiento no hay posibilidad de buena literatura, porque debe uno exagerar lo que sabe para depurar y que lo que surja sea novedoso. Si no, es un remedo, una copia, un intento de hacer lo que otro hizo o dijo, ¿no? Entonces me fui a los griegos y ahí empecé, de los griegos en adelante, de Teófrato y Plinio el Viejo, y las coronas de los griegos, que eran divinos, eran muy maricas los griegos y usaban unas coronas, ustedes saben, ¿no?, que tenían todos significados distintos. 3 rosas blancas y eras no sé qué, 2 rosas rosadas no sé cuánto, y el laurel de tal tipo y el del otro tipo. Bueno, hay una cantidad de enciclopedias que dicen las distinciones sociales y de poder de los griegos maricas estos, que estaban todo el día poniéndose flores en la cabeza. Hermoso. Después aparece, Carlos Linnaeus, les debe sonar lo liniano, lo preliniano, antes de 1756, lo postliniano después. Carlos Linnaeus es un botánico sueco, hijo de un pastor protestante que estaba obsesionado con el jardín como su padre. Es el heredero de una pasión botánica como la de su padre. Por eso se pone a estudiar medicina, porque la medicina era el único modo de estudiar algo parecido a la jardinería, porque de las plantas se sacaban los pocos remedios para las enfermedades de la época. Se vuelve el mejor botánico y jardinero y le empieza a hacer el jardín a un benefactor de él, que yo siempre imagino que era su sugar daddy. Era el sugar daddy de Carlos Linnaeus, claramente el dueño de toda la fortuna inmensa que tenía la Compañía de las Indias Orientales, es decir, tenía todos los barcos que venían a América, a Oceanía, a Asia, y recluta varios jóvenes estudiantes de medicina y los mete en esos barcos y los hace ir por todas las colonias a llevarle la información de las plantas de todo el mundo, y construye la primer gran enciclopedia botánica que se llama Naturae Rae, Naturae Plantae, en 1756. Desde entonces, todo lo que conocemos como vegetal y animal también tiene la nomenclatura binominal linneana, que es en latín y con 2 palabras y con una letra que designa la letra del que descubrió el bicho o la planta. ¿Eso qué significa? ¿Qué descubro yo con esto? Que la dalia, que yo creía que era inglesa, no era inglesa, era azteca. Y su nombre original es en náhuatl, no en latín. Y con ello descubro que todo lo que conocemos, si salimos al campo y lo escuchamos, lo vamos a buscar, está nombrado en latín y ha perdido su nombre en su lengua original. Es decir, que la operación colonial por la cual nos robaron los españoles todo el oro de América, no culminó con el oro, continuó con la nomenclatura binominal que arrasó con nuestros nombres, con nuestras plantas, con lo nativo y real de nuestra tierra. En fin,
A mí la botánica me parece una superficie de lo político, un lugar en el cual uno puede encontrar respuestas, no solamente a la belleza de la flor o al modo en hacer crecer una especie, sino también a un modo en el que todavía nos quedan cosas por debatir, como por ejemplo el nombre de lo que nos habita en el planeta. Bueno, Cristian, muchos detalles sobre tu libro y pues qué bueno que nos los cuentes y nos motives a leer. Ya nos están mostrando el cartelito de los 5 minutos. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Cristian. Pues alcen la mano. Lo que pasa es que es más intimidante la luz que les da a ellos que la que nos da a nosotros. ¿Quién? No sé, no vemos. ¿Quién? Ahí hay una pregunta. Allá. Acá enfrente. Acá. Espera, dele. Yo compré el libro en mayo, lo disfruté. Ahora que estás ahorita compartiendo con nosotros cómo lo construyó y todo, me siento feliz porque me lo devoré en 2 semanas. ¡Ay, qué lindo! Increíble, es increíble, de verdad, lo recomiendo. Esto me llamó mucho la atención porque hace años, muchos años, fui a Chile y fui por esa parte del sur. ¡Wow! Puerto Varas, Puerto Montt, el cruce Sí. de los lagos. Frutillar. Y todo lo que tú dices en el libro. Ajá. Y cuando lo lleva me sentí ahí haciendo el viaje y también nostálgico para mí porque una de las compañeras que viajó conmigo, porque fuimos 5 mujeres, Ajá. a Argentina y a Chile, Wow. solas, que también eso era como raro, ¿no? Entonces, una de ellas murió y era, mejor dicho, disfrutábamos ese cruce, el agua, los lagos, el volcán Osorno, no, el paisaje, fuimos en primavera, Claro. la vegetación y claro, va uno recorriendo eso y lo que dice, sí, uno dice, uy, aquí qué va a Ajá. pasar, ¿no? Es increíble el libro, eso sí no se lo pierdan, yo hoy lo traje para llevarme su firma, decirle que muchas gracias por compartirnos su tierra y bueno, y que todos a leer el libro El Tercer Paraíso. ¡Qué orgullo! Muy lindo. Muchas gracias. Qué lindo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes, Hola. Cristian. Pues nada, un placer estar aquí. De verdad que el libro es muy, muy bueno, pero tengo una curiosidad. Han venido hablando de la construcción de los personajes, de este niño, esos matices tuyos propios, qué escenas, qué no, etcétera. Pero qué tanto marcó, que haces también el recorrido, toda esa parte histórica, toda esa vivencia a Allende, la caída, el exilio, porque es un exilio el que sufre este personaje al salir del paraíso e irse para la Argentina, para la Patagonia. Todo ese recorrido histórico, todo ese recorrido político que se da, pues que lo viviste definitivamente, porque se matiza ahí. ¿Qué tanto marcó de verdad? ¿Qué tanto hay en eso, en el recorrido que hace el personaje del Para libro? mí era peligroso meterme en una zona, y de verdad que lo rechacé, que era la de quedarme solamente, por ejemplo, en la cuestión de clase de los personajes que pasan de ser campesinos a proletarios y luego su segunda generación hacen un ascenso social que es el de muchas madres o abuelas de nosotros, que vienen de familias muy pobres, pero que más o menos en la década del 60 y del 70 tienen un primer acceso a la educación, a veces no universitaria, pero sí técnica, y hay una ola, digamos, de cierta bonanza que hace que, por ejemplo, yo sea primer universitario de esta familia que proviene de esos orígenes. Yo no quise quedarme solo allí, por eso también digo, es una novela queer o es una novela feminista, es una novela que trasciende la cuestión de la clase en el sentido de que no pretende hacer sociología con los personajes. Yo me resisto a la idea de que las ciencias sociales aparezcan en la literatura.
Y yo he leído mucha sociología y he leído mucha antropología y estoy formado, pero cuando tengo que aplicarlo, lo aplico en el ámbito que va. La literatura me invade y me malogran el texto. ¿Sí? No vienen al auxilio de la literatura, vienen a malograrlo. Entonces, eso tiene que estar como mi conocimiento, no sé, sobre filosofía también, está abajo del iceberg, no está en lo que ustedes se van a encontrar en mi texto. Porque para leer filosofía, vayan a leer a los filósofos y no hay nada que un escritor tenga que hacer en ese campo. Pero que no, eso no significa ignorarlo. Eso significa honrarlo, diluirlo, ¿no? Como el jugo de un limón en un gin tonic. No sé, ya se me está antojando el gin tonic. Eso por un lado, perdón. Y lo otro, el exilio es un tema tan fuerte para la literatura latinoamericana que si me embarcaba en el exilio, corría el riesgo de otra novela sobre el golpe en Chile. Entonces los personajes pasan rápidamente por el golpe. ¿Les pasa algo fuerte con el golpe? Sí. Pero tampoco es el tema, porque además después de tantos años yo no me asumo como un exiliado sino como un migrante, ¿no? El exilio es otra cosa, nosotros migramos y no huimos solamente de la dictadura. Mi padre huyó, mi madre hizo que mi padre se fuera de las malas juntas, en realidad fue una operación política de ella para arrancarlo de los caballos a los que apostaba. Bueno, muchísimas gracias. Antes de cerrar, quiero invitarlos. Mañana tenemos un conversatorio también, los dos a las 5 de la tarde. Ahí vamos a hablar de mucho periodismo. Entonces, y además, mañana les voy a contar de las performances que hacemos y no saben, con este escenario y esta pantalla y todos ustedes ahí, las ganas con las que me voy de en algún momento volver con la performance del Tercer Paraíso, que es un invento que nos hicimos con música, imágenes artísticas y una actriz y un actor que leen y sonidos de naturaleza y cosas que me gusta inventar a mí que van mucho más allá de los textos y las palabras. Muchas gracias, Xiomara. No, gracias y muchas a ti. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a Xiomara, a ustedes. Les recordamos que estamos en Ulibro 2022 Ciudad Memoria. Pueden visitar la muestra editorial. El escritor va a estar al fondo en el pasillo de acceso a la sala B, firmando libros para quienes quieran que el escritor les firme sus libros. Muchísimas gracias y muy buena tarde.